Bajo el sol abrasador de la naturaleza, los leones acechan en silencio, esperando el momento perfecto para atacar. Ágiles leopardos y enormes cocodrilos saltan del agua, todos compitiendo por el dominio. Mientras manadas de ñus y cebras se embarcan en una peligrosa migración. Arriesgándolo todo en busca de agua y pastos más verdes. Esto es más que un simple viaje. Es una lucha brutal por la supervivencia, donde cada paso podría ser el último. ¿Quién saldrá victorioso de esta lucha sin fin? Bienvenidos a Tanzania Salvaje, desafíos de supervivencia en la tierra de los depredadores. Documental sobre animales salvajes. Donde los llevamos al corazón de la implacable confrontación entre depredadores y presas. Las llanuras del Serengeti son una vasta extensión verde, y el cráter del Ngorongoro es una gigantesca copa llena de vida. Cuando llegan las lluvias estacionales, refrescan los manglares de Zanzíbar y nutren el rico ecosistema de Tanzania. Es entonces cuando comienza un nuevo ciclo de vida, y la interminable lucha por la supervivencia se desarrolla como una mágica sinfonía de la naturaleza. La vegetación del Serengeti no solo es fuente de vida para millones de animales, sino también la base para mantener el equilibrio del ecosistema. Sin embargo, este equilibrio no se da de forma natural. Lo mantienen los máximos gobernantes, como los leones. Los guerreros que tienen la responsabilidad de mantener el equilibrio sagrado de la naturaleza. Cada año, la gran migración de más de 1,5 millones de ñus, cientos de miles de cebras y miles de antílopes se lleva a cabo en un viaje de vida o muerte de más de 2.900 kilómetros. Estas manadas de animales salvajes cruzan las llanuras como una corriente inagotable de vida. Pero esa misma corriente puede convertirse en una inundación devastadora, amenazando la valiosa vegetación si los depredadores no la controlan. El león, con su majestuosa estatura y mirada penetrante, actúa como guardián de las praderas, manteniendo el orden natural.
Solo en el Serengeti, más de 3.000 leones dominan la tierra. Sus rugidos pueden oírse hasta a 8 kilómetros de distancia, y ninguna criatura puede ignorar la majestuosa presencia de este rey. Tanzania posee una vasta extensión de pastizales que abarca 5.700 millas cuadradas, con elevaciones que oscilan entre los 320 y los 670 pies. Esta tierra es una hermosa imagen del poder de la naturaleza, pero también de su crudeza, demostrando la resiliencia del medio ambiente. De mayo a octubre, la estación seca es típica, dejando el paisaje árido. Ríos como el Greti y el Mara se estrechan en delgados arroyos, serpenteando por la tierra como débiles venas. Las precipitaciones en la región han disminuido un 10% en los últimos 50 años, lo que dificulta aún más la vida aquí. Las temperaturas a veces alcanzan los 122 degrees Celsius, convirtiendo el suelo en un horno, donde cada paso es tan desafiante como cruzar la tierra quemada. Durante la estación seca, el ritmo de vida se ralentiza. Pero bajo la calma se esconde la constante lucha de la naturaleza por sobrevivir. Tanzania no solo es famosa por el Serengeti, sino que también alberga 22 parques nacionales. Entre ellos Ngorongoro, Ruaha y Tarangire, todos ellos con una vibrante imagen natural. El país abarca una superficie de aproximadamente 948.000 kilómetros cuadrados, con el 38% de su territorio estrictamente protegido, que protege más de 430 especies de mamíferos, 335 especies de reptiles y más de 1.100 especies de aves, incluyendo 11 especies endémicas que no se encuentran en ningún otro lugar del mundo. Tanzania es un verdadero himno a la vida. Un testimonio del poder perdurable de la naturaleza y la armoniosa interconexión de los ecosistemas. Mientras el sol abraza las doradas praderas del Serengeti, la estación seca comienza a tomar forma, con praderas marchitas, árboles desnudos y ríos secos. Pero bajo la tranquila superficie se esconde una lucha feroz, donde la vida y el peligro van de la mano. Este es el corazón ecológico de Tanzania. Una naturaleza salvaje donde inspiradoras historias de supervivencia resuenan a través del tiempo. Amanece sobre el Serengeti, uno de los ecosistemas más ricos del mundo. Bajo la tenue luz de la mañana, una manada de leones descansa sobre antiguas rocas. Tras una noche de caza, la manada, compuesta por 10 miembros, es un ejemplo vivo de la fuerza y el ingenio de la naturaleza.
cualidades que les permiten sobrevivir en este entorno hostil. Los leones del Serengeti no solo son depredadores de alto nivel, sino también importantes guardianes del equilibrio ecológico. Con temperaturas diurnas que alcanzan los 90 y precipitaciones irregulares de solo 500-600 mm al año, la supervivencia en el Serengeti es un desafío para cualquier animal. Los leones de África Oriental han desarrollado un pelaje fino y claro para reflejar parte del calor y mantenerse frescos. Las leonas suelen pesar entre 264 y 396 libras, mientras que los machos pueden alcanzar hasta 550 libras. Pero incluso con su enorme tamaño, se han adaptado para sobrevivir con escasez de agua. La notable capacidad del león es extraer agua de los cuerpos de sus presas. Un león adulto consume entre 15 y 22 libras de carne al día. Lo que le proporciona no solo la energía, sino también la humedad necesaria para sobrevivir largos periodos sin agua directa. El ingenio del león se evidencia especialmente en su estrategia de caza. En el Serengeti, las antiguas formaciones rocosas, conocidas como kopjes, sirven como fortalezas naturales para las manadas. Desde lo alto de estos kopjes, las leonas principales cazadoras de la manada vigilan los movimientos de las manadas migratorias. Cada año, 300.000 cebras y 400.000 pequeños antílopes, como las gacelas, se desplazan por el Serengeti, lo que ofrece a los leones excelentes oportunidades de caza. Una cacería típica comienza con el acecho perfecto. La leona, deslizándose entre la hierba alta, se mantiene a menos de 30 metros de su presa. Al dar la señal, toda la manada carga a velocidades de hasta 80 km/h en cuestión de segundos. Una potente mordida con una fuerza de hasta 13,7 kg es suficiente para abatir presas tan grandes como un ñu, con un peso de hasta 270 kg. En una cacería exitosa, una manada de leones puede capturar y consumir un ñu en menos de una hora, repartiéndose la carne según la jerarquía de la manada. Estas sofisticadas tácticas no solo les ayudan a mantener su nutrición, sino que también demuestran una increíble capacidad de cooperación entre sus miembros. Además de cazar, defender su territorio es esencial en la vida de un león. Dado que cada manada controla entre 12 y 29 kilómetros cuadrados de territorio, cualquier intrusión puede desencadenar una feroz pelea. Una mañana, la manada descubrió un grupo de hienas moteadas, sus rivales naturales y depredadores directos. Las hienas, unas 15, se atrevieron a entrar en su territorio. El rugido resonante del león macho, que se oía hasta 8 kilómetros de distancia, fue la advertencia. La pelea comenzó.
Las leonas rodearon rápidamente a las hienas, usando su superioridad en tamaño y fuerza para tomar la delantera. Un león macho, que pesaba más de 200 kilogramos, abatió a una hiena de un solo golpe con sus poderosas garras. Aunque las hienas son formidables depredadores con mandíbulas que pueden morder hasta 1100 sí, la fuerza colectiva de los leones los obliga a retirarse, manteniendo su territorio. Estos encuentros no son solo una lucha por la comida, sino también una reafirmación del lugar de los leones en el ecosistema. Pero la vida en el Serengeti nunca es fácil. La larga estación seca, que a veces dura hasta 8 meses, hace que el alimento sea cada vez más escaso. Los leones tienen que viajar más lejos, a menudo más allá de su territorio habitual, para cazar. Esto aumenta el riesgo de colisión con otras manadas, y la tasa de mortalidad de los cachorros de león llega al 60% en su primer año. Aún así, el último rugido del león macho, que resuena en las praderas del Serengeti, sigue siendo un símbolo de perseverancia. Bajo el sol abrasador y los vientos secos, los leones aún ejercen el papel de gobernantes, manteniendo el orden y el equilibrio naturales en un ecosistema rico pero desafiante. La resiliencia en cada paso de los gobernantes del Serengeti es la historia que los documentales sobre animales salvajes siempre buscan. En las exuberantes praderas del Serengeti, el espectacular espectáculo de la Gran Migración se despliega como una pintura viviente. Millones de ñus, cebras y gacelas se desplazan en arroyos interminables, creando un río viviente a través de la vasta sabana. Este no es solo un viaje en busca de pasto fresco y agua, sino también una historia de supervivencia en una de las mayores maravillas naturales del mundo. Cada año, más de 1 a 5 millones de ñus, junto con cientos de miles de cebras y antílopes, abandonan el Serengeti para migrar al Masai Mara. El viaje es de casi 3.200 kilómetros, un ciclo interminable de vida y mortalidad. Impulsado por la necesidad de encontrar pasto verde y agua preciosa. A medida que la dura estación seca en el Serengeti se extiende a partir de junio, las manadas comienzan a desplazarse hacia el norte, cruzando campos y ríos peligrosos. La gran migración se produce cuando las manadas llegan al río Mara, una peligrosa frontera entre el Serengeti y el Masai Mara. En las orillas del río, miles de individuos se reúnen, recelosos de la amenaza que acecha en el agua a los gigantescos cocodrilos del Nilo.
de hasta 4 o 8 metros de largo y más de 680 kilos de peso. Un ñu joven se zambulle en el agua, nadando a un ritmo desesperado. El sonido del chapoteo se mezcla con la tensión que impregna a la manada. A pesar de su brutalidad, la gran migración no es solo una lucha por la supervivencia, sino también un fenómeno ecológico milagroso. El excremento de las manadas migratorias enriquece el suelo del Serengeti, proporcionando nutrientes para el crecimiento de la hierba nueva. La migración crea un ciclo vital vibrante, nutriendo a una multitud de otros animales, desde leones y hienas hasta aves e insectos. Gracias a ello, el Serengeti ha mantenido su vigorosa vitalidad durante milenios. A medida que las manadas continúan su viaje, cada individuo debe enfrentar desafíos brutales, desde las fauces de los cocodrilos y las garras de los leones, hasta el agotamiento bajo el sol abrasador. Pero son estas dificultades las que crean la belleza y la majestuosidad de la gran migración, un símbolo de fuerza. Resiliencia y perfecta cohesión en el ecosistema salvaje. Los documentales sobre animales salvajes siempre cuentan esa historia. Donde cada pequeño paso contribuye a mantener la vigorosa vitalidad de la naturaleza. La estación seca de la sabana es una dura prueba de supervivencia para todos los seres vivos. Mientras el sol arde y el agua se seca, solo las especies más adaptables sobreviven. En este mundo desafiante, las jirafas, los jabalíes y los leopardos emergen como símbolos de resiliencia. Cada uno con sus propias y fascinantes historias que contar. Bajo el sol abrasador, las jirafas estiran el cuello para alcanzar las acacias más altas, convirtiéndose en un símbolo de la elegancia y la resistencia de la sabana. Con una altura promedio de 4,2 a 5,5 metros, son los animales terrestres más altos, superando a todos sus rivales al alcanzar hojas jóvenes donde ningún otro animal puede. Su lengua mide entre 45 y 50 centímetros de largo. Es de color morado oscuro para evitar las quemaduras solares y está cubierta con una gruesa capa que la protege de las afiladas espinas de las acacias. Durante la estación seca, cuando escasean los alimentos, las jirafas mantienen una dieta excepcional. Un adulto puede consumir entre 22 y 34 kilos de hojas al día. Su capacidad para recorrer largas distancias les permite encontrar zonas con mayor abundancia de alimento. Su complejo sistema digestivo, compuesto por múltiples estómagos, les permite digerir eficazmente las hojas ricas en fibra. Una de las características más llamativas de la jirafa es su singular sistema circulatorio.
Su corazón pesa alrededor de 11 kilos, el más grande de cualquier animal terrestre. Y bombea sangre a alta presión para impulsarla hasta la coronilla. Un recorrido de hasta 2-4 metros. Esto les ayuda a mantenerse vivas y a aprovechar su altura para alimentarse. Además, un sistema especial de válvulas en sus vasos sanguíneos previene la anemia cuando inclinan la cabeza para beber agua. Nanabun. Las jirafas no solo son animales resilientes, sino que también desempeñan un papel importante en el ecosistema de la sabana. Al alimentarse de hojas altas e inaccesibles para otras especies, controlan el crecimiento de los árboles y crean espacio para que crezcan otras plantas. Cada paso de una jirafa contribuye al equilibrio natural. Lo que la convierte en un símbolo indispensable de la naturaleza africana. En las tierras secas y agrietadas de la sabana, los facóqueros Phacochoerus africanus desempeñan silenciosamente su papel como agricultores industriosos del ecosistema. Con sus poderosos hocicos diseñados para excavar, buscan raíces, tubérculos y pequeñas fuentes de agua que permanecen bajo tierra. Cada madriguera no solo les ayuda a encontrar alimento para sobrevivir, sino que también afloja el suelo, permitiendo que las plantas crezcan de nuevo cuando llegan las lluvias, contribuyendo a mejorar la calidad del suelo y promoviendo la regeneración de la vegetación. Los facóqueros suelen pesar entre 110 y 330 libras y medir alrededor de 25 a 30 pulgadas de alto hasta el hombro. Sus colmillos curvados, que pueden medir hasta 10 pulgadas de largo, no solo son poderosas herramientas de defensa, sino también icónicos, cuando se ven amenazados por depredadores como leones, hienas o leopardos. Usarán sus colmillos para defenderse. Pueden correr a velocidades de hasta 30 millas por hora, lo que les ayuda a escapar de situaciones peligrosas. Socialmente, los facóqueros se desplazan en pequeñas manadas, llamadas sounders, compuestas por hembras y sus crías. Los machos adultos suelen ser solitarios y solo se unen a las manadas durante la temporada de apareamiento. La cohesión de la manada proporciona una ventaja defensiva importante, especialmente cuando se turnan para protegerse mutuamente de las amenazas. Además de ser supervivientes resilientes, los facóqueros desempeñan un papel importante en el ecosistema de la sabana. Su excavación no solo ayuda a reciclar el suelo, sino que también expone semillas y tubérculos para el uso de otras especies. Crean abrevaderos temporales durante la estación seca, que muchas especies más pequeñas pueden utilizar para encontrar alimento. Esta función ecológica convierte a los facóqueros en un eslabón indispensable en el riguroso ecosistema de la sabana africana.
Escondidos entre arbustos bajos o encaramados en antiguos afloramientos de granito, los leopardos pantera. Los pardus son maestros del sigilo. Su pelaje dorado con manchas negras les proporciona un camuflaje perfecto, permitiéndoles acercarse a sus presas sin ser detectados. Cuando llega el momento, pueden correr hasta 58 o 90 km/h, abatiendo a sus presas con un mordisco preciso en el cuello. Con un peso de entre 27 y 80 kilos y una longitud de entre 1,9 y 2,5 metros, incluyendo sus largas colas que se balancean, los leopardos dependen tanto de la velocidad como de la paciencia para cazar con éxito. Un comportamiento distintivo es su hábito de arrastrar a sus presas hasta los árboles, a veces hasta 6 metros de altura, para proteger su alimento de leones. Hienas o incluso leopardos rivales. Esta estrategia es crucial durante la estación seca. Cuando el alimento escasea, depredadores versátiles, los leopardos se alimentan de una amplia gama de presas. Desde antílopes y roedores hasta aves. Su adaptabilidad les permite prosperar en hábitats que van desde bosques y sabanas hasta semidesiertos, lo que les ha valido el título del gran felino más extendido del mundo. Cada uno de sus movimientos es una mezcla de elegancia y maestría en la supervivencia. Consolidando su lugar como símbolos icónicos de la naturaleza. La árida sabana de Tanzania presenta una imagen vívida pero dura. Profundas grietas se abren en el suelo seco. Y la hierba se ha vuelto amarilla, inclinando la cabeza bajo el sol abrasador. La estación seca ha llegado y la vida se pone a prueba. Bajo el sol abrasador, manadas de animales sedientos pueblan el río Ruaha. La última y preciada fuente de agua, donde todos buscan aferrarse a la vida. En este entorno hostil, el río Ruaha es un lugar para saciar la sed y un escenario de vida y muerte. Cada gota de agua es valiosa y alrededor de su curso, la batalla por la supervivencia entre depredador y presa se libra a cada segundo y minuto. La tensión se apodera de cada brizna de hierba, donde ojos agudos y garras despiadadas acechan a sus presas. En medio de estos feroces desafíos, una reina encabeza la manada a cima. Una feroz leona de mirada firme y habilidades de caza superiores. Como líder de la manada de leones, lidera a la manada a través de todos los peligros, siendo a la vez un guerrero y un símbolo de valentía en esta tierra árida. Cada paso de Acima refleja cómo se mantiene con vida
en medio de la ferocidad de la naturaleza en este documental sobre animales salvajes. En el crepúsculo de la árida sabana de Tanzania, la manada de Acima, compuesta por 8 leonas y 2 cachorros, se reúne a la sombra de un gran árbol. Es una imagen a la vez pacífica y poderosa. Los leones descansan, mientras las leonas se acicalan mutuamente. Mostrando su vínculo, y los cachorros juegan bajo la atenta mirada de la manada. Una manada no es solo un grupo de animales, sino una comunidad estrechamente organizada que opera con una estructura matriarcal única. En la sociedad de los leones, la leona es la base. A diferencia de los machos, que se van al llegar a la edad adulta, la leona permanece con la manada de por vida, creando una sólida red social. Como líder de la manada, Acima no solo proporciona estabilidad, sino que también la guía a través de los desafíos más difíciles. Con su experiencia y excelentes habilidades de caza, es quien decide las estrategias de caza y protege a los cachorros del peligro. Sin embargo, las manadas de leones no siempre son pacíficas. Cuando un nuevo león macho asume el liderazgo, a menudo intenta eliminar a los cachorros del anterior, asegurándose de que solo sus genes se transmitan a la siguiente generación. Sin embargo, las leonas no son meras espectadoras. Cooperan en la protección de sus cachorros, incluso fingiendo celo para distraer al nuevo macho, protegiendo así el futuro de la manada. La competencia a veces surge dentro de la manada, especialmente cuando escasean los recursos alimenticios o cambia el hábitat. Las leonas más fuertes y dominantes suelen tener mejor acceso a alimento y recursos, lo que garantiza el desarrollo de sus cachorros. Sin embargo, estos conflictos rara vez alteran la estructura general de la manada. Gracias a la sólida solidaridad y organización del sistema matriarcal. No todas las leonas dependen de una manada. Algunas se ven obligadas a abandonarla debido a conflictos internos o cuando ésta se disuelve. Vivir solas es un desafío, obligándolas a cazar solas y a enfrentarse al peligro de otros depredadores. Sin embargo, las leonas solitarias a veces se integran a otras manadas, perseverando y demostrando su valía. Por ejemplo, destacando en la caza o en el cuidado de sus cachorros. Esto demuestra su increíble adaptabilidad en la naturaleza. En la manada de Acima, cada miembro desempeña una función distinta.
Los dos leones machos son responsables de defender un extenso territorio de entre 50 y 60 kilómetros cuadrados, mientras que las leonas se encargan de cazar y cuidar a los cachorros. Acima, con su agudo sentido común y sus excelentes dotes de liderazgo, lidera la manada en cacerías grupales, donde presas como antílopes y cebras, que suelen pesar entre 68 y 227 kilos, requieren una estrategia y coordinación perfectas. La unidad no solo ayuda a la manada a mantener su suministro de alimento, sino que también protege a los miembros más débiles de amenazas externas. Como hienas o incluso otras manadas, cuando llega la estación seca, cuando escasean el agua y el alimento, la organización de la manada es crucial para la supervivencia. Acima no solo es la líder, sino también un símbolo de resiliencia en el duro entorno natural. Su valentía y sus excelentes habilidades de caza no solo garantizan la supervivencia de la manada, sino que también aportan estabilidad en los momentos más difíciles. Bajo su liderazgo, la manada se convirtió en un símbolo viviente de unidad y supervivencia en la árida sabana de Tanzania. Bajo el sol abrasador de la sabana africana, se despliega una escena dramática. Una manada de docenas de búfalos se coloca en una cerrada formación defensiva. Sus afilados cuernos curvos brillan al sol, sirviendo de advertencia a cualquier depredador que se atreva a acercarse. Mientras tanto, no muy lejos, las leonas yacen en silencio entre la hierba alta, con la mirada fija en la manada de búfalos. El enfrentamiento no es solo una batalla de fuerza, sino también una prueba de estrategia e inteligencia. La manada de búfalos no solo es numerosa, sino también fuerte en su unidad. Con un peso promedio de 500 a 900 kilos, los búfalos son verdaderos gigantes de las llanuras. En particular, sus afilados cuernos curvos pueden convertirse en armas letales en cualquier pelea. Al percibir la presencia de un depredador, la manada se movilizó de inmediato, formando una masa unificada, con los adultos rodeando el exterior para proteger a los cachorros y los más débiles en el centro. Esta férrea defensa era un testimonio de su inteligencia e instinto de supervivencia. Una táctica casi impenetrable para los depredadores. Mientras tanto, los leones, liderados por Acima, desplegaban una táctica de caza calculada. Las leonas no se precipitaron, pues conocían la terrible fuerza de la manada de búfalos. En cambio, observaron pacientemente, esperando el momento oportuno.
La coordinación era un elemento clave en la táctica de los leones. Los leones más jóvenes comenzaron a rodear a los lados, mientras Acima y los adultos se concentraban en interrumpir la formación defensiva de la manada. Su objetivo era, claramente, aislar a un búfalo más débil, separándolo de la protección de la manada. El momento crucial llegó cuando Acima dio la señal a toda la manada. Un búfalo viejo y cojeando se convirtió en el objetivo. Los leones intentaron separarlo de la manada con una serie de saltos repentinos. Se oyeron rugidos y el aire se congeló por un instante. Pero esta no era una lucha fácil. Al darse cuenta de que uno de sus miembros estaba siendo atacado, la manada de búfalos cambió inmediatamente de la defensa al contraataque. Los rugidos resonaron por las llanuras cuando la manada de búfalos giró, con los cuernos apuntando directamente a los depredadores. Un enorme búfalo macho, aparentemente el líder, cargó contra Acima a una velocidad increíble. Obligándola a retroceder para evitar los peligrosos cuernos. Los demás búfalos se unieron rápidamente, formando una muralla defensiva móvil que obligó a los leones a dispersarse. Algunas de las leonas más jóvenes e inexpertas incluso tuvieron que huir ante la aterradora presión de la manada. Esto es más que una simple pelea. Es un testimonio del perfecto equilibrio de la naturaleza. Los leones no se rendirán fácilmente, pero comprenden que la sabiduría a veces reside en saber cuándo retirarse. Mientras tanto, la manada de búfalos continúa avanzando, manteniendo su formación defensiva, un testimonio del poder de la unidad en la lucha por la supervivencia. En esta vasta sabana, cada enfrentamiento es una historia increíble. La valentía de la manada de búfalos y las sofisticadas tácticas de los leones resaltan los asombrosos instintos que la naturaleza les ha otorgado. El río se extiende bajo el sol del mediodía, donde una manada de elefantes gigantes protege tranquilamente a sus crías. Los curiosos cachorros retosan junto al agua, rodeados de adultos que forman un sólido círculo protector. A lo lejos, una manada de leones observa pacientemente desde la espesura de los arbustos, con la mirada llena de vigilancia y cautela. Este es uno de los mayores desafíos que enfrentan los leones en la vasta sabana, enfrentarse a animales más grandes como elefantes e hipopótamos. En las soleadas llanuras del Serengeti, el elefante africano se yergue como testimonio de resiliencia y armonía en la cautivadora escena
del documental sobre animales salvajes. Con alturas de hasta 4 metros y un peso de 6.900 kilos. Estos amables gigantes son los arquitectos de su ecosistema. Su consumo diario de 136 kilos de vegetación no solo sustenta su imponente complexión, sino que también esculpe el paisaje, creando senderos y propiciando el crecimiento de otras especies. Su presencia transforma los bosques del Serengeti en un vibrante refugio, equilibrando las necesidades de los herbívoros y los depredadores que los acechan. Es en este escenario de supervivencia donde los leones, los depredadores máximos, se enfrentan a los elefantes. Los leones, famosos por su precisión estratégica y su físico imponente, a menudo se enfrentan a la imponente fuerza de los elefantes. A diferencia de otros herbívoros, los elefantes son oponentes formidables, ya que su imponente tamaño y su dinámica de manada colectiva representan una barrera intimidante para la depredación. Una manada de leones, liderada por la astuta leona Asima, estaba a la caza de una oportunidad cuando un bebé elefante se acercó a un abrevadero. Separándose momentáneamente de la manada. La mente estratégica de Asima se activó, indicando a sus leonas que se acercaran. La hierba dorada se mecía suavemente, ocultando su sigilosa aproximación. Sin embargo, la naturaleza tenía sus propios guardianes. Los elefantes adultos de la manada siempre estaban alerta. Sus agudos oídos captaban el más mínimo movimiento, y en medio de un instante de agonía, la madre lanzó un estruendoso toque de trompeta. El suelo pareció temblar mientras el gigante embestía, una demostración de fuerza y determinación. Los leones, calculadores pero reacios a arriesgarse a sufrir daño, se dispersaron como sombras antes del amanecer. En ese instante, el equilibrio de poder se invirtió, demostrando que el Serengeti salvaje no es solo un escenario para el poder depredador, sino también un testimonio del poder perdurable de los defensores de la naturaleza. Este fascinante encuentro entre leones y elefantes es un sello distintivo del atractivo documental sobre animales salvajes del Serengeti. Donde cada momento es una historia de supervivencia, adaptación y el delicado equilibrio de la naturaleza. Cada encuentro evoca la eterna verdad de la naturaleza salvaje. La fuerza por sí sola no basta. La estrategia, la unidad y la resiliencia son las claves fundamentales de la resistencia. Los encuentros cerca del río no terminaron ahí. Los hipopótamos, un animal inesperado para muchos, también representaron un gran desafío para los leones.
Un gran hipopótamo de más de 1.360 kilos emergió del agua. Sus pequeños pero agudos ojos seguían a la manada mientras se acercaban a la orilla para beber. Los hipopótamos no cazan, pero son extremadamente agresivos cuando los intrusos entran en su territorio. Cuando una leona joven e inexperta se acerca accidentalmente, la hipopótamo reacciona de inmediato. Con enormes dientes y una velocidad increíble, persigue al león, obligando a la manada a retirarse de la orilla. El sonido del chapoteo y el rugido del hipopótamo resuena, indicando claramente que este río les pertenece. Los leones no solo dependen de su fuerza, sino también de su inteligencia y paciencia en situaciones como esta. Asima, un líder experimentado, sabe bien que un enfrentamiento con elefantes o hipopótamos solo conducirá a la derrota y a bajas. En lugar de precipitarse al ataque, los leones optan por observar y esperar el momento oportuno. Una estrategia que les ha ayudado a sobrevivir durante siglos. Finalmente, los leones se ven obligados a retirarse. Los hipopótamos regresan silenciosamente a su territorio. La manada de leones, a pesar de perder este enfrentamiento, conservó su seguridad y fuerza para esperar otra oportunidad. Este encuentro no solo es un testimonio del poder abrumador de los elefantes e hipopótamos, sino que también demuestra el instinto de supervivencia de los leones, una combinación de estrategia, paciencia y la capacidad de aceptar sus limitaciones. En la naturaleza, no siempre gana quien es más fuerte. Pero la inteligencia y la adaptabilidad son claves para la supervivencia. Estos momentos no solo muestran la belleza salvaje de la naturaleza, sino también el irresistible atractivo de cualquier documental sobre animales salvajes. Sumergiendo al público en el vívido y emotivo mundo de los animales salvajes. Bajo la intensa luz del sol del Serengeti, dos cachorros de león exploran el mundo que rodea el cadáver de un antílope. Intentan morder y desgarrar la carne, aprendiendo a alimentarse en el futuro. Cerca de allí, la leona observa en silencio, jugando ocasionalmente o instruyendo a sus cachorros en técnicas básicas de caza. Pero tras la aparente tranquilidad, la leona soporta una enorme presión, la de proteger y cuidar a sus cachorros ante innumerables peligros. Las hienas y los leopardos son dos de las mayores amenazas para los cachorros de león. Leonas como Asima, con su coraje y perseverancia, no solo simbolizan la fortaleza, sino también la fragilidad del mundo natural ante los crecientes desafíos.
para proteger no solo a los leones, sino también al asombroso ecosistema de la sabana de Tanzania. Cada uno de nosotros puede contribuir. Empieza apoyando a organizaciones conservacionistas como WWF o la Fundación Africana para la Vida Silvestre, que trabajan para proteger la vida silvestre y sus hábitats. Comparte estas historias con tus amigos y familiares para concienciar sobre la importancia de la conservación de la naturaleza. Si tienes la oportunidad, experimenta el ecoturismo sostenible, donde podrás disfrutar de la belleza de la naturaleza mientras apoyas a las comunidades locales para proteger el medio ambiente. Tanzania es una sinfonía viviente de naturaleza salvaje, donde la naturaleza supera todos los desafíos para afirmar su poder y belleza. Desde las praderas del Serengeti hasta los manglares costeros, cada criatura contribuye a la milagrosa historia de supervivencia. Pero para preservar este patrimonio para las generaciones futuras, debemos unir fuerzas para protegerlo. Únete a la lucha por la conservación creando conciencia, apoyando proyectos de protección de la naturaleza y difundiendo el amor por la naturaleza. No olvides darle a me gusta y suscribirte para seguir explorando las mágicas historias del mundo animal a través del documental de Animales Salvajes.